Muy buenos días, bienvenidos al noticiero Tu Labor. El COVID-19 ha sido sin duda alguna el mayor riesgo que ha tenido la economía mundial en los últimos 10 años. Está afectado tanto a empresas como a trabajadores. Según la OIT, 436 millones de empresas están en riesgo de que cesen sus actividades. Por esto, esta misma Organización Internacional de Trabajo insta a los gobiernos a tomar medidas flexibles, a tomar medidas específicas y a tomar medidas urgentes. Las medidas de reactivación económica deben basarse en un alto nivel de creación de empleo y alto nivel de protección social. Colombia no ha sido ajena a estos efectos que ha tenido el coronavirus en la economía. Llevamos casi 2 meses de cuarentena nacional decretada por el gobierno, en donde las empresas han dejado de tener ingresos y se espera un decrecimiento del 5.5% del PIB nacional. Asimismo, se espera que el desempleo supere la barrera del 20%. Por esta razón, tenemos acá a un experto, Pablo Buenahora, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, experto en temas laborales, que nos va a decir cuál debería ser una de las soluciones que quería implementar el gobierno. Adelante, Pablo, estamos contigo. Bueno, muchas gracias Ricardo, Jorge, por invitarme a este importante noticiero. Realmente me siento muy honrado. La medida que yo propongo para mitigar el impacto de esta pandemia en el mercado laboral es la siguiente: promover jornadas de trabajo nocturnas en las que dichas horas no tengan que ser remuneradas, como lo menciona actualmente el Código Sustantivo del Trabajo en sus artículos 168, 169 y 170. ¿Qué busca esto? Reactivar la economía de la manera más rápida posible, buscando reactivar esos sectores y esas industrias que más empleo generan. ¿Por qué y qué beneficios traería? Esto le permitiría a las autoridades flexibilizar las medidas de reapertura económica que existen actualmente sin aumentar la probabilidad de contagio. Lo primero, ¿por qué pasa? Porque actualmente la productividad de dichas empresas y de dichos sectores es de 0. Y si bien hay estudios que indican que en horas de la noche la productividad puede llegar a disminuir hasta un 5%, pasar a tener una productividad un 5% menor a la que se tenía antes de la cuarentena contra el 0%, contra el 0, la productividad de 0 que se tiene hoy en día, es excelentes noticias para esas empresas. Y segundo, porque no se va a generar congestión en las ciudades. Entonces le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Transmilenio, si los horarios laborales se manejan diurnos como se ha hecho y como se hacía antes de la cuarentena, todo el mundo va a estar en Transmilenio congestionando el sistema y aumentando su probabilidad de contagio para llegar al trabajo a las 8 de la mañana. ¿Qué pasa si la mitad de esa gente trabaja por la noche? Pues que no va a haber de ninguna manera el mismo nivel de congestión que existía antes. ¿Esto qué quiere decir al final? Que no se va a aumentar la probabilidad de contagio, pero sí se va a lograr aumentar la productividad de estas empresas y por lo tanto se va a lograr empezar a reactivar la economía, que es lo más importante. Pero Pablo, ¿eso qué significa para la gente de común? En términos prácticos, ¿cuáles serían sus consecuencias? Perfecto, Ricardo. En términos prácticos, ¿esto qué significa? Que el trabajador va a obtener el mismo salario correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo que recibía anteriormente y por lo tanto va a tener los medios y los recursos para poder mantener a su familia y va a conservar su empleo, que es lo más importante, y además las empresas van a lograr reactivar su economía de una manera muchísimo más rápida, van a volver a producir sin la necesidad de tener que despedir a sus trabajadores. Entonces ya la gente no se va a quedar esperando en su casa a que le llegue el mensaje que lo están despidiendo de su empresa. Puntualmente, ¿esto qué significa? Que el gobierno tiene que expedir un decreto en el que se flexibilice la aplicación de dicha medida y así lograr que un mayor número de empresas e industrias implementen la jornada nocturna sin que tengan que pagar los recargos correspondientes del 35%, como dice el artículo 168 hoy en día. Claro está que todo esto se debería hacer siguiendo las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo en su recomendación 178 de 1990 para que el impacto en los trabajadores no sea negativo y se logren los propósitos planteados. Muchas gracias, Ricardo Jorge, por invitarme a este gran noticiero. Bueno, una de las preguntas que nos surge a muchos colombianos en este momento es ¿qué empresa, una vez acabe la cuarentena nacional, va a contratar personal? Pues no muchas. Por esa razón es necesario tomar medidas que incentiven la contratación para que las empresas puedan llevar a cabo sus proyectos reales que generen valor, productivos, y así se genere empleo. Una de las medidas que se deberían tomar es que se permita la inclusión de una cláusula en los contratos laborales celebrados después de que se acabe la cuarentena nacional que establezca que en caso de que se vuelva a decretar una nueva cuarentena nacional se suspenda el contrato de trabajo. Tal y como lo afirma Juliana Benrey, la suspensión en su análisis
acerca de la suspensión de contratos de trabajo en Colombia, esta suspensión no es terminar la relación laboral entre empleado y empleador, sino que busca todo lo contrario, defender el principio superior de estabilidad laboral que tenemos acá en Colombia, para que una vez todo vuelva a la normalidad, los jóvenes y las personas que tengan el beneficio de ser contratadas una vez acá en la cuarentena nacional puedan volver a su labor normal con un salario normal. Es necesario afirmar que durante la suspensión de contratos se debe pagar prestaciones sociales tanto como salud y pensión. Asimismo, esta medida ya fue implementada en Paraguay, donde se permite la inclusión de este tipo de cláusulas en los contratos laborales establecidos. De las posibles causales de suspensión de contrato, en el numeral primero se habla de caso fortuito o fuerza mayor, pero caso fortuito sería necesario que fuera imprevisible una nueva cuarentena nacional, pero a ojos de cualquier experto es muy posible que se vuelva a decretar una de estas nuevamente, por lo tanto dejaría de ser imprevisible y no cabría dentro de estas causales de suspensión. Por eso esta medida sería de gran efectividad para defender el empleo formal en Colombia y mitigar los riesgos que se han venido por el coronavirus en Colombia. Muchas gracias a todos ustedes, nuestros televidentes, y esperamos que con esta información que nos brindaron nuestros expertos de la Universidad de los Andes estén un poco más claros sobre cómo mitigar el impacto del COVID-19 en el mercado laboral colombiano. En resumidas cuentas, lograr que las empresas sigan invirtiendo en proyectos con BPN positivo para así evitar el despido masivo de sus empleados.